Muy buenas noches, bienvenidos a la clase maestra Cómo construir un agente IA que piense, recuerde y tome decisiones. Aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestro expositor de esta noche, Boris Alzamora. Es importante mencionarles que pueden dejar sus consultas a través de la función Q&A de esta plataforma o también por el chat. En la parte final de esta sesión estaremos respondiendo a todas sus interrogantes. Sin más preámbulo, es momento de dar pase a Boris Alzamora. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy feliz yo de estar acá presentando junto a UTEC un nuevo tema interesante para toda la audiencia sobre cómo crear estos agentes que puedan pensar, tomar decisiones y tener memoria. Así que antes de empezar, déjenme proyectar algo y confírmenme porfa si pueden ver mi pantalla. Si pueden ver ahí una imagen de Ya la visualizamos clase. tu pantalla, Boris. Ya, genial, listo. Bien, cuando pensamos sobre construir un agente de IA que piense, recuerde y tome decisiones, es importante conocer varios factores, ¿eh? Pero antes de empezar estos factores a detallarlos, déjeme presentarme. Mi nombre es Boris Alzamora. A lo largo de toda mi vida profesional he estado trabajando muy de cerca con los temas de inteligencia artificial, también de Big Data Analytics. He tenido la oportunidad de cursar estudios en Sydney, en Australia, en la Universidad de New South Wales y cuento con varias especializaciones justo enfocadas en inteligencia artificial, en sistemas agénticos de MIT. Actualmente me desenvuelvo como Technology Architect de inteligencia artificial en Cray Corp y tengo ya bastante recorrido en senderos de implementación de soluciones en producción, en tecnología, en transformación digital, sobre todo en este aspecto de nuevo, ¿no? De que vemos ahora interacciones de productos digitales que conversan, que toman decisiones, que tienen como que una capa quizás un poco más humana, ¿no? Pues bien, ese soy yo. Tenía acá una breve reseña también de cómo fue mi experiencia en el GTC, pero ese es netamente una extensión de mi presentación. Ahí me pueden buscar también en Instagram con Boris Alzamora, me pueden buscar así tal cual y me van a encontrar, o si no, mi repo de GitHub en Alzamora Labs, donde también van a poder encontrar diferentes proyectos de programación asociado a agentes, justamente. Entonces, sin más, vamos a empezar con la agenda. Vamos a tocar justo un producto de mi autoría, que es el Agentic Profile Card, que es un producto, es más que un producto, una herramienta que sirve justo para el diseño de sistemas agénticos. Esta herramienta es netamente un poco mi forma de plasmar fácilmente hacia los equipos que no son muy técnicos, el cómo pueden ellos empezar a adoptar capacidades de inteligencia artificial agéntica en sus soluciones por medio de los frameworks de MIT. Después vamos a tocar un punto muy importante de que todo no es un agente. Tenemos que entender bien los componentes que hacen este diseño de agente que piensa, recuerda y toma decisiones. Para eso vamos luego a ver un poco de código. Espero que estén familiarizados con Python y con Oyama, con Visual Studio Code, porque eso es principalmente lo que se suele ocupar cuando diseñamos agentes, no tanto los que vamos a usar agentes de un servicio, ¿ok? Es diseño de un dominio específico para empresas. Entonces, empecemos. Primero, identificar qué es un agente, ¿no? Los agentes son más que todo entidades de software autónomos, semiautónomos, que utilizan ciertas técnicas de inteligencia artificial para percibir, tomar decisiones, tomar acciones e incluso poder ver el resultado de sus acciones y así lograr objetivos en un ambiente digital o bien también podría ser físico. ¿Ok? Ahora, ¿qué no es un agente de inteligencia artificial? El mismo LLM o un modelo de lenguaje largo, que viene a ser un compilado, digamos, estadístico de una representación matemática del diálogo.
Es un poquito difícil de entender. Pero al final viene a ser como un archivito, digamos, un compilado, un jar, podríamos decir, de cálculos matemáticos que me ayudan a determinar cuál sería la siguiente palabra o qué texto sigue a continuación, dado un texto de entrada. ¿Ok? Eso no es un agente, eso es un componente de un agente, que es como que el cerebrito, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué no es un agente? Por ejemplo, hemos escuchado varias veces que decir, yo uso mi agente de IA y se van a ChatGPT a escribir ciertas cosas, ¿no? Y no es tanto un agente, sino son instrucciones específicas que le damos, tareas específicas que le damos a ese tipo de herramientas, ¿no? A la vez, hay funciones de software que nos hacen pensar que son inteligentes, ¿no? Por ejemplo, de estas de que en Word o en PowerPoint que podemos encontrar que subrayando luego nos sale el clic derecho de realizar una traducción. Eso no es un agente de IA, pero tiene sí capacidades de inteligencia artificial quizás. Y acá lo estresé bastante, el tema de workflows. Hemos escuchado mucho seguro en Internet N8N, ¿no? N8N se apoya de flujos de trabajo que invocan a LLMs con cierto plan, ¿no? Pero cuando rompes tú ese plan de ejecución, como que logras un factor importante justamente a los agentes, ¿no? Que es la autonomía. Y el otro punto son los decir, por ejemplo, yo tengo mi asistente conversacional, que es un agente, no necesariamente es un agente porque sea un asistente conversacional, sino que simplemente automatizaste el diálogo, lo cual puede ser por botones, puede ser por reglas, puede ser por palabras clave, puede ser por modelos de machine learning tradicional, y hay diferentes formas. Y una interfaz asistente, como les estaba diciendo, podría no ser un chat, pero a la vez es una interfaz que te asiste con algo. Entonces, es un poquito diferenciar esos dos ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente a un agente? Agente yo lo veo más que todo con este juego de palabras. Es el grado de agenciarse de forma autónoma de diferentes recursos que encuentra en su ambiente, en su entorno. ¿Ok? Es como que tiene un set de recursos a su disposición y se va a agenciar de los mismos para justamente lograr un objetivo. ¿Ok? Entonces, el agenciarse es algo muy importante en la definición de un agente. Y este diagrama de Gartner nos muestra muy bien cómo estamos progresando en automatizar ese agenciamiento de las cosas, ¿no? Para tener este cierto comportamiento casi humano. Si bien en este gráfico vamos a tener acá por la línea azul oscura un nivel de agenciamiento humano hacia ciertas categorías, ciertas dimensiones sobre tareas, ¿no? Tareas que son más adaptativas logran un mejor desempeño cuando son desarrolladas por un humano. En el pasado teníamos estos chatbots que eran por opciones, ¿no? Y cuando estos chatbots llegaban al público, a la audiencia, a los usuarios, decían, hey, disculpa, no te entendí. Cuando pasa eso es porque teníamos un escenario más estático, menos adaptativo, que tenía que presionar el botón A o tenía que mencionar la opción uno o tenía que escribir tal palabrita clave para que recién funcione. Eso ya va a cambiar con esta nueva era de la inteligencia artificial, ya que tenemos LLMs o modelos de lenguaje largo, que son parte de estos asistentes, que tienen una versión recopilada del diálogo de todo el Internet, digamos, y al final pueden tener mejor certeza para predecir la siguiente palabra y a la vez adaptarse al diálogo, ¿no? Lo mismo pasa con escenarios donde hay que resolver algo y una persona decide elaborar un plan, ¿no? Estos planes proactivos que salen declarativamente con un problema es un comportamiento muy humano. Y estos a la vez han ido avanzando con los LLMs que pueden definir un plan para resolver algo. Entonces, de esta forma, buscamos unas capacidades adaptativas con
unas capacidades, quizás ya no tanto reactivas, sino más bien que proactivamente buscan un plan de resolución y a la vez empiezan a tener mejores capacidades para identificar estas subtareas que hacen a un plan. ¿Ok? Esa es una capacidad más. Otra más es de que al tener esta habilidad ahora de poder tomar un problema grande y elaborar un plan con subtareas, digamos, de este plan, estamos tomando un problema complejo quizás y lo estamos partiendo en piecitas. Antes estas piecitas eran atendidas una a la vez y no podíamos tomarlas en conjunto. Ahora los LLMs nos ayudan a tener quizás mejor proficiencia hacia un comportamiento humano en lograr esas tareas. Es lo mismo con los ambientes, o sea, donde se desempeñan estas soluciones. Antes eran enfocados a cierto dominio con opción A, B y C, uno, 2 y 3, pero ahora podemos tener un escenario un poco más amplio de acción donde podemos resolver justamente esos objetivos complejos que hablábamos en el punto anterior. Entonces, dense cuenta, todos estos todas estas son ciertas características que te ayudan a ver qué gran potencial tienen los LLMs hacia hoy. Sin embargo, y ahí dense cuenta cómo baja la flecha acá en el sentido opuesto. Cuando hablamos de autonomía, la autonomía depende un poco de cuán crítica es su tarea de nuestro diseño. Hay casos como el de, por ejemplo, OpenClaw o los casos de esta AI que vemos también en las noticias o en redes sociales de Anthropic que solita decidió escapar de un servidor, ¿no? Entonces, ese grado de autonomía fue diseñado de esa forma por nosotros los que construimos agentes. Entonces, determinar ese grado de autonomía para estas soluciones es muy importante, ya que en este escenario necesitamos un comportamiento quizás un poco más supervisado bajo esas acciones que sí pueden ser críticas, ¿no? Pero quizás al ser un poco más supervisado, logremos cierta flexibilidad en ese espacio también. Recuerden que este es un recurso adaptativo, es un poco más proactivo, puede manejar un ambiente más complejo, pero si es que tenemos un adecuado set de controles, lo podemos orientar hacia los objetivos que queremos. Entonces, con esto, ya que hemos visto un poco sus características, entremos a ver justo estos agentes que piensan, toman decisiones y a la vez tienen estos componentes funcionales, ¿no? Cada vez que seteamos una iniciativa o tenemos una idea de un agente, debemos darnos cuenta que van a tener como que esta identificación, este rol, ¿no? Que te dice, esta es tu misión, este es tu objetivo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Brindar asesoría bursátil sobre el perfil de los usuarios, ¿no? Entonces, ese es su objetivo de este agente. Pero para lograr ese objetivo, para lograr esa misión, hay que pensarlo como si fuera el viaje del héroe, ¿ok? Entonces, en el viaje del héroe va a tener este objetivo, esta misión, este héroe, ¿no? Este héroe va a viajar como que en una fábula, teniendo ciertos recursos, ciertas cosas en su entorno que pueden beneficiarle a lograr el objetivo, como también contravenirle. En estas cosas que vamos a encontrar en este rol, en este agente, vamos a encontrar ciertas cosas que van a ser necesarias para lograr el objetivo. Entonces, cuando estemos diseñando estas soluciones, estoy hablando primero en primer stage del diseño, tenemos que preguntarnos, para lograr este objetivo, ¿qué es lo que necesitaría yo disponibilizarle a la gente? Quizás de un canal de conversación que no está en los bullets, pero está en la tarjeta. Un canal de conversación que sería lo primero, ¿no? Determinar cómo nos vamos a comunicar con este agente al final, ¿no? Va a ser por chat, va a ser por voz y dentro de voz va a ser por teléfono, por notas de voz, por una videollamada, o sea, va a compartir una imagen de video también. Yo voy a compartir una imagen de video, entrega valor el video, mis expresiones,
no sé, que muestre algo en la cámara, ¿ayudará en algo en lograr el objetivo? Es lo que nos tenemos que preguntar al momento de diseñar. A la vez, ese canal de diálogo hay que verlo como si fuéramos los niños de primaria definiendo componentes de la comunicación, el emisor, quién va a ser el usuario, qué datos tengo de esos usuarios. El receptor va a ser el agente. El canal va a ser quizás un chat, pero por WhatsApp, por una web, por un app, ¿por dónde, no? Va a ser en español, va a ser español-inglés. Vamos a hacer una tropicalización, digamos, ¿no? Vamos a hablar español Perú, español Argentina, español Colombia, México, español España. ¿Qué tenemos que ponerle cercano, ¿no? Esa es un poco la capacidad de diseño que tenemos que poner. Después tenemos que setearle este conocimiento, ¿no? Que es algo necesario para lograr el objetivo. Que, por ejemplo, podría ser referencia a los portafolios de líderes, documentación estratégica bursátil, ¿no? Que pueda servir de fuente de información para entregarla. Y lo mismo va ya apuntando hacia las acciones, ¿no? Acciones que tiene que realizar este agente. Para lograr este objetivo, ¿qué cosas tiene que decidir hacer? Ya no solo información entregar, decidir hacer, ¿no? Comprar y vender acciones, por ejemplo. Tener el listado de activos y brindar una opinión, un insight sobre todo lo que tenemos en contexto de este viaje, ¿no? Que puede ser la última compra hecha o la última venta hecha o los últimos 4 movimientos en su listado de activos, ¿no? Y para todo esto va a haber algo importante que es memoria. Este componente nos ayuda a asegurar que en una conversación se puedan retener ciertos factores importantes de la misma conversación y luego a un periodo más largo, quizás del mismo usuario. ¿Ok? Por ejemplo, sacar la lista de sus activos. Es algo bien de largo plazo, ¿no? Que también podría ser una herramienta, pero quizás puedo tener en memoria a largo plazo los activos que ahorita son de su entero interés. O poner más o menos cierto de sus insights, ¿no? Como que darme cuenta que tiene cierto perfil, quizás conservador, y lo guardo en memoria a largo plazo, ¿no? O darme cuenta si es que está cambiando a un perfil quizás un poco más arriesgado y lo guardo también en mi memoria a largo plazo, ¿no? Y a la vez hay cosas bien de esta sesión de chat que son importantes mantener, porque todos los LLMs, que son estos componentes chiquitos, tienen cierta capacidad de memoria bien distinta a una memoria que se persiste en un disco o en cierto repositorio. Es una memoria volátil, ¿no? Y con eso también sale un grado de autonomía, ¿no? Ya que hemos puesto todos los recursos y hemos hablado de autonomía, hay que definir ese perfil, ¿no? Va siempre funcionar por sí mismo, va a ser 100% autónomo, puede comprar y vender conforme el agente decida, o simplemente me va a sugerir la compra o la venta y yo le voy a dar la confirmación o le voy a dar algún cambio para antes ejecutarlo. Entonces, esos factores son importantes al diseñar agentes, ¿no? Que justamente piensan, que tienen memoria, que recuerdan y que toman decisiones. Pero a la vez ahí salen ciertas dudas, ¿no? ¿Y si alucina? ¿Y si se equivoca de usuario? ¿Y si me hace perder dinero? ¿Y si diagnostica mal a un paciente en otro caso? Eso al final nos lleva a generar una gestión de riesgos por medio de los guardrails y los controles, que al final son los guardavías, ¿no? Es la traducción al español, pero al final son estas rieles que en la carretera vemos que están al costado, que permiten que un auto no se desvíe del camino. Entonces al final un guardavía o guardrail viene a ser eso, ¿no? Un encauce hacia tu camino para que no te salgas del camino. ¿Qué es lo que buscan? Es controlar, por ejemplo, comportamiento nocivo. Que si es que empieza a alucinar, digamos, y empieza hasta a actuar de forma violenta con los usuarios, eso necesita un control para que no se materialice visualmente en el chat, digamos.
O al revés, ¿no? Perdió dinero el usuario y empieza a enojarse, ¿no? Oye, que me diste un insight incorrecto y ahora perdí dinero, ¿no? Perdí una gran cantidad de dinero. Y empieza hasta a lanzar improperios, insultos. Entonces, para que el LLM no actúe de una forma quizás también violenta, se puede controlar eso. Y también tomar ese input del usuario, identificando con el guardrail de que el usuario está quizás entregando esa información para también invocar a alguna capa humana, ¿no? Para que entre en la sesión del chat y decirle, disculpe señor, lamento lo sucedido, recuerda que usted estaba de acuerdo al momento de utilizar esta aplicación, que los insights son limitados a X", y le va explicando entre humanos la situación, ¿no? Entonces, para eso sirven justamente estos guardrails, estos controles. O sea, si bien hay autonomía, hay control. Y al definirlos con este grado de autonomía y los controles, sin querer, vamos a ver que nuestros niveles de riesgo van a ser reconocibles. Y con eso equipos de riesgo empresarial podrán cuantificar incluso en dinero un proyecto de agentes que la organización quiera llevar hacia adelante. Entonces los guardrails al final van a filtrar este contenido violento que puede tener connotación política, sexual o de autodaño, ¿no? Quizás apelando a algunos escenarios que no debería. Entonces, esos guardrails, si bien van a encauzar el diálogo, a la vez no van a estar controlando ciertos escenarios también importantes, como anonimizar datos personales o prevenir la persistencia, que se escriban datos sensibles en el chat o que se reciban en la base, para la base de datos. Entonces es importante filtrar también esa información. Ok, esta es la fotografía que quiero que se lleven de cómo es un agente por dentro, que ya tiene capacidades de pensar, o sea, para pensar por él mismo el LLM, y tiene capacidad de tomar decisiones porque tiene un set de acciones, un set de conocimiento y autonomía para hacerlo. Y tiene memoria que me permite recordar ciertas cosas de la conversación y a la vez ciertas cosas que sí se pueden escribir en disco a largo plazo. Esta es la foto. Pues con eso se nos forma justo la herramienta de que les comentaba, ¿no? Esta es una herramienta de mi autoría que se llama el Agentic Profile Card. Pues lo que hemos hecho es poner en estos recuadros un poco esa anatomía de la gente. Cuando ustedes plasmen en estos recuadros, empecemos a llenarlos con la descripción que han visto antes, ¿no? Quizás un poco en sus propias palabras. ¿Qué es cómo es mi capa de comunicación? ¿Va a ser conversacional? ¿Va a ser no conversacional? O sea, vamos a tener alguna parte como que intermedio. Vamos a tener un chat que tiene algo no conversacional, como, no sé, una imagen, una fotografía de mi voucher, ¿no? O de mi reclamo, o mi pedido, o un raspón en el auto, quizás, ¿no? Entonces, ese tipo de información también es parte de la capa de comunicación. Luego definir el contexto, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer viajar a este rol, hacia el viaje del héroe? ¿Cómo va a ser el viaje del héroe? ¿En qué dominio de negocio? ¿En banca y finanzas? Dentro de banca y finanzas. ¿Sobre banca personal? ¿Sobre banca bursátil? Dentro de banca bursátil, ¿sobre qué quizás subdominio? Vamos a ver, inversiones, forecasting, o se pueden haber varios subdominios. Y dependiendo del tamaño de ese dominio o subdominio, vamos a ver que van a aparecer uno o muchos objetivos que le vamos a atribuir a ese dominio o subdominio, o los que queremos resolver, ¿ok? ¿Cuál es la recomendación acá? No solo de parte mía, sino también de varios blogs como de Anthropic, de OpenAI, es reducir quizás la cantidad de dominios cuando vemos que son muy distantes después de haber sido agrupados, cosa que nos ayuda a segmentar subdominios logrables por un agente. Y si es que lo necesitamos de más de un dominio lograble, vamos a necesitar quizás más de un rol. ¿Y qué es más de un rol? Más de un agente. Así nacen los sistemas multiagente también.
Y ya sabemos también, por lo que hemos hablado justo en esta sesión, que todo lo inferior, que es la definición del environment, es como que el escenario donde este personaje va a estar recorriendo en su fábula, va a encontrar ciertos retos, ciertos peligros y los va a sortear por medio de su autonomía y los controles. Bien, es ese un poco el mensaje que quiero darles al momento de diseñar soluciones de agente. Entonces, les hablé de multiagente y al decir multiagente, entramos a otro apartado de la inteligencia artificial que se llama Agentic AI. Agentic AI una, es un nuevo paradigma para construir soluciones de inteligencia artificial. Ahora, ¿a qué me refiero con paradigma? Es una nueva forma de diseñar software. Ya no pensamos en componentes de software con una capacidad de IA, sino pensamos en capacidades de IA que resuelven un problema como componentes. ¿Ok? Entonces, en ese diseño hay diferentes retos y a la vez complejidad. Entonces, si tenemos un único agente, podríamos tomarlo como una solución de AI agent, tal cual. Y cuando hay soluciones de más de un agente resolviendo un problema mayor y complejo, eso es una solución agéntica. Tiene más de un agente en curso, ¿no? Es mucho más compleja también y más robusta. Necesita responder con mayores capacidades y necesita también mejor control a los fallos. Entonces, eso nos lleva a un poco plantear este mapa, ¿no? Que ya tenemos, hemos pasado de la invocación de un LLM, hemos hablado de los workflows que van por paso a paso, hemos hablado de un único agente y ahora estamos hablando de un multiagente. Entonces, tenemos acá esta tabla que nos ayuda a ver un poco sus diferencias, un poco también esos grados de autonomía y cómo nos pueden empezar a ayudar a crear este tipo de soluciones. ¿Ok? Entonces, la definición de autonomía nace con un agente, por eso lo han visto a la altura de agentes, nace la definición de autonomía, ¿no? Y eso se extiende en este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo, o un ejemplo equivalente a esto. Este es un equipo. Tenemos acá un equipo de más de un agente. Tenemos un proxy agent que se encarga de refinar el diálogo, encargarse de derivar la solicitud a una revisión humana, si se han dado cuenta en el punto 2. El punto 3 aparece un agente orquestador. No sé si lo han escuchado antes, pero esta es una palabrita que le van a escuchar muchísimo si es que diseñan y desarrollan soluciones de agentes. Y a la vez tenemos estos roles, ¿no? Un editor, un agente que es un crítico, un agente que hace investigación y un agente que se encarga de componer un escrito, un escritor. Entonces tenemos este equipo para lanzar un blog. Entonces este es un sistema multiagente para escribir blogs. Entonces yo le podría dar la misión, ¿no? De, oye, sale al internet, busca las últimas noticias de inteligencia artificial y escribe un blog sobre ello con ciertas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, que sea cómico, que se oriente a este grado de estos rangos de edad para el lector, que tenga un perfil de editorial y ya se volvió mi revista sin querer, ¿no? Pero todos son orquestados por agentes. Y acá vamos a tener una misión, ¿no? Que puede llegar alguien del departamento editor, un humano, dándole una misión de búsqueda, ¿no? No solo sale al internet, sino sale al internet buscando esta noticia que he escuchado mucho, que está en tendencia, recoge fuentes del lugar, puede elaborar una solicitud un poco más compleja. Recuerda que siempre debes acercarte hacia los lectores de esta forma. No hables de esto. Recuerda que acá no vamos a tomar connotaciones políticas ni incitación a la guerra, pero también la inteligencia artificial ahora está en las noticias por la guerra, lamentablemente. Pero, o sea, ese tipo de escenarios se pueden setear aquí y elaborar todo un magazine con puros agentes, ¿no? Entonces, en este multi-agent system, ¿es autónomo? Tenemos a alguien orquestando todo esto, ¿no? Que este alguien es un agente. Pero sí se vuelve autónomo, porque cada uno de estos roles
tiene su propio entorno, entonces sí es autónomo. Y el orquestador define un plan de forma dinámica, entonces también es autónomo. ¿Dónde podríamos tener quizás algún escenario de cambio en esa autonomía? En el proxy agent podría hacerlo. Si es que el crítico entregó un output que es una palabra clave o que es una categorización del tema para una revisión humana, podría darse. ¿Cómo no? Podría ser simplemente texto y el proxy agent volverse un opinador o un clasificador de que sí necesita revisión humana o no. Va a depender cómo definamos nosotros la autonomía. Ahora, el otro punto, ¿tiene decisiones críticas? Pues sí, el no tocar temas sensibles y todo ese tipo de cosas va a depender un poco de estos dos, ¿no? El escritor y el crítico. Quizás el editor le va a dar un poco de forma, pero el escritor y el crítico al final son los más importantes. Tiene un paso a paso definido. Puede que no, dependiendo del plan del orquestador. Si es que no vamos a tener un workflow que dispara a agentes autónomos, que eso también se puede dar. Podríamos tener un escenario netamente autónomo, un paso a paso no definido. Y esto ustedes mismos lo pueden confirmar. No todos usan el mismo LLM, ¿no? Acá utilizan el LLM Y, el A, el B, y acá los dos usan el LLM C. Entonces podemos tener un escenario multiagente, multimodal, multimodelo, los multis. Esto es un poco la arquitectura de un agente cuando lo desplieguen en infraestructura, ¿no? Vamos a tener quizás un frontend que sea una web, y esa web se va a comunicar con otro pedazo de cómputo que quizás ejecuta LangGraph. Y LangGraph al final va a usar Auth0 para autenticarse con Google, quizás, para hacer un token exchange, acceder a la vez a un Gmail y luego una calculadora y con SerPapi pues también obtener otro servicio. Y utilizando un LLM que puede ser de OpenAI. Estos son algunos ejemplos más. Este es en el caso de AWS. Acá tenemos diferencias, ¿no? Tenemos uno administrado por AWS en Bedrock. Tenemos uno que está hecho en LangChain acá, uno que está en CrewAI, y este que puede ser también administrado por Bedrock, que es el Search y el RAG Agent. RAG se establece como Retrieval Augmented Generation, que es una forma en la cual los agentes recopilan conocimiento. Esta es un poco la vista del lado de Microsoft para que ustedes lo puedan revisar a posteriori. Acá aparece toda la oferta de Microsoft en relación de cómo gestionar memoria, cómo gestionar las herramientas, cómo gestionar los mecanismos de orquestación y del reasoning, ¿no? O sea, en sí los LLMs que en este caso aparecen como de OpenAI. Bien, quería tocar en este escenario LangGraph. Voy a pasar un poquito más rápido. LangGraph es un framework de código abierto que te permite saltar de una cadena de LangChain, cadenas de invocación del LLM que le hemos visto, a un escenario de grafo, donde hay estados para la ejecución de justamente esta invocación. Entonces, esta arquitectura basada en grafos nos permite tener más control sobre la ejecución en diferentes estados. Quiero ponerlo hasta ahí, estados, ya que hay otras alternativas como Agent Framework, que cada nodo del grafo lo vuelve un agente también. Entonces tiene esas dos formas, el Agent Framework, funcionar como estados o también funcionar como agentes al momento de crear estos grafos de ejecución. Entonces, lo que me permite al final LangChain, a diferencia del LangGraph, es poder pasar de una ejecución secuencial de invocación a plasmarlos en ejecución a nivel de grafos, ¿no? Ejecuto al final mi plan del grafo. Y bueno, ¿para qué nos sirve? Para tener mejor, más capacidades para tomar escenarios multiagente, para tomar, soluciones más complejas. Tiene algunas capacidades de mayor trazabilidad, mejor control en la ejecución, y con eso mejoran también las calidades de observabilidad en los logs. Entonces, si lo vemos, esto con algunos ejemplos, podríamos definir unos grafos, por ejemplo, para la edición y una crítica, ¿no? O quizás determinar un set de workers, ¿no? Para un orquestador y acá instancia múltiples copias de un mismo agente para tomar una única tarea y luego lo sintetiza. O también condicionales, ¿no? Dependiendo del input del usuario, llevarlo por cierto flujo de composición y luego
de elaboración, perdón, y luego de una composición final. Y así podemos establecer diferentes patrones para el Landgraph. Y de esos son patrones de multiagente que se establecen usualmente dependiendo de cada caso de uso. El más usado es el de supervisor. El jerárquico también puede tener varios niveles, pero también hay propios de red. Hay diferentes escenarios en los cuales se pueden setear un grafo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver rápidamente Visual Studio Code con una pequeña demostración. Por favor, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla negra de Visual Studio Code? Sí, me confirman si no en el chat, si pueden ver. No se ve mención. Ok, vamos a proyectar. Ya deberían verlo. Sí, ahora sí, ya genial. Acá tengo un notebook de Python y le estoy poniendo requirements TXT al install. Y en el install que tengo, tengo Oyama y LangChain Community. ¿Qué tengo en este? ¿Saben qué es Oyama? Si no saben qué es Oyama, vamos a mostrarles rapidito qué es Oyama. Oyama es una forma por la cual podemos correr localmente modelos como los de ChatGPT. Incluso acá hay uno de GPT, miren, que es open source, así que es gratuito y corren localmente. O sea, literal, ahorita yo podría ponerme en modo avión y hablar con un modelo de Qwen 3 o con un modelo de Llama 3 de Meta o con los últimos Gema. No me puede descargar Gema, pero acá ya me parece Gema 4, por ejemplo, que es el último de Google. Este es open source y empezar a comunicarme con ellos. Acá, por ejemplo, le di una tarea pasada de describir una imagen. Bueno, acá. Por ejemplo, acá le dije que me ayude, por ejemplo, con una descripción, con un una bio, ¿no? Que me ayude a editar una bio de mi perfil justo, justo para esta presentación y le dije que era Juan Pérez, ¿no? Y Juan Pérez de Artificial Intelligence Technology Architect de Credit Corp, ese soy netamente yo. Y le pregunté incluso a un LLM si podía hablar quechua conmigo. Este caso fue a Llama 3.2. Sí habla quechua, es lo que dice, ¿no? Quechua es una familia de lenguas y ahí me pidió como que decir de qué tipo de quechua. Incluso agentes que pueden hablar en quechua pueden empezar a crearse. Entonces, lo que hice fue instalar netamente un paquete de Oyama con LangChain para empezar a instanciarlo en un Llama 3.2. Entonces, lo que tenemos acá en este ejemplo es justo el equipo de redacción que les decía. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta primera parte del código? Estoy definiendo una estructura de datos que me ayuda a un poco organizar las noticias para el redactor, el borrador, un artículo polido. Es un poco las estructuras de datos que se van a utilizar al momento de utilizar la redacción, de elaborar la redacción. Acá se está ocupando una herramienta que es Tabili Search. Tabili es un servicio open source también que te sirve como API para realizar una búsqueda en Internet. Es como que utilices tu Google, pero manera del API, el API de Google te cobra un poquito. El Tabili Search te ayuda a hacer las búsquedas equivalentes, pero de forma gratuita, con ciertos límites. Ustedes también podrían generarse un key creándose una cuenta en Tabili Search y con ese key empezar a invocar al API para hacer búsquedas, ¿no? Acá tenemos la declaración de un agente, del agente redactor. Este tiene como misión buscar noticias recientes de IA y escribe un artículo con más bien tono cómico. Ahora, ¿por qué tono cómico? Este ejemplo lo que busca hacer es sacar perdón, noticias recientes por medio de Tabili Search con un resultado máximo de 5. Y estas noticias van a ser insumo de la composición de la redacción, ¿no? Entonces le estaba solicitando buscar, por ejemplo, noticias de IA y todas las quiero redactar en un tono cómico, como para leerlas en la mañana tomando tu café y reírte un poco, ¿no? Entonces, acá lo que hace es un invoke a inteligencia artificial, noticias recientes 2025. En este caso le puse 2025 para tener una mayor profundidad de información para buscar. Y en el set de noticias que recoja el título y el contenido, ¿no?
Y con ese contenido y título lo guarda en esa estructura de datos que dice noticias raw. Y acá se construye justo la definición, pues, ¿no? De la gente por medio del prompt. Entonces, si por ejemplo tenemos un feedback, acá eso es una condicional importante de feedback del validador, ¿ok? Entonces, si tenemos la variable de validación, se agrega dentro de la configuración misma del prompt de la gente. Y acá dice, el validador rechazó el borrador anterior. Ese es por si tenemos el loop hacia el al validador anterior. Pero si no es así, este, podemos utilizar este otro prompt. Que dice, eres un redactor del Café Bits, Café con Bits, un blog de IA que hace reír a sus lectores mientras toma el café de la mañana. Y ahí aparece su misión, ¿no? Elaborando. Es importante definir el rol de esta forma, ¿no? Y darle también un contexto de la revisión. Este contexto de revisión, si se dan cuenta, va asociado al último estado. De esa forma también controlo la memoria, pero es la memoria del tiempo de ejecución, si se dan cuenta. Es en tiempo de ejecución le seteo una estructura de datos para que guarde ese estado y pueda reaccionar sobre ese mismo estado de la sesión. Es la memoria de sesión. Se acuerda lo que acaba de pasar del lado del validador, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y luego entrega acá las noticias disponibles que obtuve con Tabily Search, ¿no? Entonces escribe directamente el artículo sin meta explicaciones, o sea, sin mayor explicación. Y acá lo que está haciendo es tomar el LLM de llama 3.2 y hacer una invocación. Y ahí le da el prompt para poder realizar la invocación. Y con esa invocación, disculpen que acá el blog state se me rompió, no estaba como que definido, pero lo que hace es setear netamente el estado del blog. Y seguro no estaba definido desde acá. Ahora sí debería estar, ya está el setup completo y ahora sí debería estar ya ejecutado. Entonces ya tengo el primer agente listo. Ahora, el segundo agente es un agente validador. En este caso es el validador del artículo periodístico que se ha creado, ¿no? Y le tengo que dar pues ciertos criterios de aprobación. Criterios de aprobación como que el tono, ese es algo bien difícil de lograr, ¿no? El tono cómico. Puedo después entregarle algunos ejemplos a este agente validador de qué considero cómico y qué no, y luego incorporarlos también en el System Prompt. Eso se llama Few Shot Prompt Engineering. O sea, con algunos ejemplos le voy orientando, digamos, el tono cómico, ¿no? Que es bien difícil plantear ese tipo de criterio, ¿no? Algo cómico en Estados Unidos quizás es diferente en Perú. Y lo mismo pueden haber con otros criterios, como el ser amigable. Al menos dos noticias ya mencionadas con datos reales, no inventados, noticias preocupantes, balanceadas con reflexión y humor positivo. Porque pueden haber noticias malas, noticias quizás no tan alegres, ¿no? Pero balancear esas noticias alegres con un tono de reflexión te da una respuesta positiva al final de leerla, ¿no? Entonces eso era lo que se busca acá con este tono de revisión de ese tipo de redacción. Después un cierre motivador que deja al lector con energía y una extensión adecuada de 300, 500 palabras, no muy largo. Y ahí está en el estado de nuevo el state, el borrador, de nuevo la gestión de memoria. El borrador es algo que estoy dejando en memoria después de la ejecución, si se dan cuenta, porque invoco acá y deja el contenido en esa variable borrador, ese borrador generado. Ese borrador, que es ese estado de memoria, luego se recupera por este validador y lo pone como parte de su prompt. Entonces, si se dan cuenta, se pasan como que estructuras de datos para así poder tener en contexto cada una de las partes de la conversación sin que se pierdan. ¿Ok? Y acá tenemos un poco de cómo va a ser su puntuación, los puntos fuertes, débiles, cómo va a dar su decisión, pues, ¿no? Aprobar o rechazar. Y ante la respuesta de este agente, porque acá le estoy invocando ya al LLM, que es parte interna del agente, y le pido que me ayude más bien a
evaluar conforme esta decisión. Entonces me ayuda a esta parte a parsear el JSON y después de sacar el JSON saco evaluación. Si es que algo falla, pues ha sido un JSON mal formado. Sepan eso también, de que los LLMs, a pesar de que se les piden estructuras específicas, podrían fallar en entregar estructuras de datos específicas. O sea, podría darme un JSON mal formado y fallar. Entonces, por eso el try catch aquí. Una vez identificada la evaluación, pues vamos a llegar a ese punto, ¿no? Es aprobar o rechazar al final. Entonces hago una evaluación de si es que esto es aprobar y con eso ver la puntuación. Y conforme a eso, imprimir primero la decisión y puntuación y llevarlo de nuevo a una asignación de justamente la decisión dentro del validador y luego el feedback del validador, ¿no? Estado de nuevo, en memoria. Con eso tenemos el agente 2 y el agente 3 lo que va a hacer es pulir un poco el artículo ya aprobado. Entonces, dense cuenta, tenemos un editor, tenemos un validador y la editorial, ¿no? La revista siempre tiene su editorial. Entonces, lo que va a hacer es ponerle como que los últimos toques, ¿no? Es el jefe del editorial, es el que le pone su sello y firma al final, ¿no? Esta es nuestra revista. Mejora el título si se puede, asegura de que haya fluidez, coherencia, añade una sección final de dato del día, formatéalo en Markdown, añade el inicio de metadatos y ponle acá igual su estado, ¿no? Del borrador que ya se ha validado. Y con eso entrega el artículo final. Entonces, le entrego toda esta petición sobre el borrador más actual después de haber pasado más de una vez. Y con eso damos la respuesta al artículo final. El artículo final ya está listo, lo ponemos y de nuevo se guarda como memoria en state. Entonces, una vez que hemos definido todos estos agentes, les había dicho que con LangGraph definimos un grafo de ejecución, ¿no es cierto? Entonces, para determinar ese grafo de ejecución, yo tengo que determinar cómo va a ser mi ejecución. Y acá estoy seteando justamente el número máximo de iteraciones o de validaciones que vamos a tener acá, ¿no? De ida y vuelta entre validación hasta llegar a una decisión final, que es justo el router, ¿no? Y acá tenemos el grafo de LangGraph, que al final acaba siendo como esto, ¿no? Empezamos llegando al redactor. Vamos al validador. Validador puede solicitar una revisión adicional. Volvemos aquí hasta máximo 3 veces y luego pasamos a aprobar o si no, debería ir hacia end, hacia terminar, terminar rechazado y nunca se aprobó. Y al final de que se compile este grafo, le vamos a compilar de nuevo, ya tenemos la forma de ejecutarlo. Y al final, esta es una representación gráfica de cómo va a ser el grafo de ejecución, rector, editor final. Y ahora empezamos café con bits y ahí está ejecutando la última. Mientras está ejecutando, igual yo ya tenía acá un artículo final. Le voy a dar ¿dónde está para verlo? Open Preview. Y este es el artículo de esta editorial de IA, ¿no? Que acá le puedo insertar la fecha, no se lo di como herramienta, pero podría obtener el sistema. La IA a tiempo. Ah, no, perdón. La categoría es IA y el tipo de lectura estimado son 5 minutos. Algunas noticias interesantes y divertidas. La NASA encontró un planeta con agua líquida. Científicos han descubierto una forma de hacer plástico a partir del aire. Estudios han descubierto el tipo de vida en océanos. Y conclusión, ¿no? Y me da una conclusión. Y el dato del día conforme la editorial. Esto yo lo podría luego reformatear si quisiera agregar imágenes con otra gente, imágenes generadas quizás, y ya tengo mi blog. Entonces, al final es eso. Vamos a ver, eso fue de una ejecución pasada, pero miren acá, un poco está llegando a entregar otra información. Ay, perdón, me equivoqué de escribir. Este es, este es el de ahora, ¿no? Igual me jaló esas mismas noticias, ¿no? Del artículo. Y acá me da la decisión también del validador que fue a aprobar, la longitud del borrador y la longitud del artículo final. Y ese es el último feedback, ¿no? Agrega más detalles, análisis de noticias presentadas, así como trabajar en el artículo que sea más fluido y fácil de seguir.
Entonces, esto lo han visto en un notebook. Luego yo le podría agregar a este notebook, o sea, primero volverlo un punto .py ejecutable, y luego en una instancia de cómputo, y a la vez agregarle una interfaz gráfica como de Streamlit o de OpenWeb UI. Y hay varias open source y también de pago. Pues con eso hemos tenido una revisión rápida de cómo generar un agente, en este caso varios agentes, que pueden pensar, tomar decisiones, si dan cuenta, puedo decidir si apruebo o no apruebo, y que también guardan cosas en su memoria. Así que eso es todo lo que tengo para comentarles el día de hoy, y ahora creo que les doy el paso al equipo que va a presentar justo el programa. Efectivamente, muchas gracias Boris por tu exposición. A continuación vamos a dar pase a nuestro asesor Enrique Valencia, quien nos dará mayores detalles sobre los aspectos comerciales de este programa. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Disculpe. Sí te escuchamos, Enrique. Ya, ¿me permites, discúlpame, compartir la pantalla para proyectar un poco más sobre el tema del proceso de inscripción? A ver, Sí, claro, ya puedes compartir este pantalla. ¿ahí se está viendo? Sí lo visualizamos. No está en pantalla completa, pero sí lo visualizamos. Bueno, a ver. Ya, mire, en realidad, para comentarle un poco más sobre el proceso de inscripción, yo lo estoy viendo con mi compañera Gisela, para reforzar un poco, el inicio es el 8 de junio. El 8 de junio y comentarles también que este programa, bueno, sí está teniendo mucha demanda. Ya estamos, creería que ya estamos próximos al cierre de inscripciones por el tema de vacantes. El tema de la inversión es un costo de 9.000 soles, pero también estamos manejando cierto beneficio, ciertos descuentos, que igual nosotros el día de mañana con mi compañera vamos a estar llamando para las personas que están presentes para comentarle un poco más sobre el beneficio que tienen por asistir a la charla. Es una modalidad en vivo con el docente. Comentarles también que todas las clases son grabadas y al día siguiente subidas a la plataforma. Sí, por ahí quizás por un tema de trabajo, por un tema de urgencia, pueden volver a repetir la clase. La frecuencia es martes y jueves, de 7 a 10 de la noche. Ahora, ¿qué otros beneficios también les estamos brindando? Es que tenemos opciones de pago. Una que es pago al contado y la otra que es pago financiado. Financiado es previa evaluación. Lo bueno de este beneficio que es directamente con la universidad. No tienen que tramitar nada en los bancos. Nosotros directamente lo manejamos y es con cualquier tipo de tarjeta, de crédito, débito y de cualquier banco. También estamos emitiendo boleta, factura, cualquier medio de pago. Ahora, si por ahí quizás, esos son mis números de contacto, mi número de celular, mi correo, si quizás tienen alguna duda, alguna consulta posterior a esta clase, si por ahí de repente quieren conocer un poco más a profundidad sobre algún tema o que algo también me pueden escribir, yo se lo puedo, nos puede ayudar y para que puedan despejar cualquier. Yo encantado de poderles apoyar. Por mi parte, eso sería todo. Gracias. Perfecto, muchas gracias Enrique por tu participación. Vamos a proceder con la ronda de preguntas. Nos consultan, ¿en el curso se verán también sobre modelos de tipo SLM? Hola, ¿qué tal? Sí, estaba respondiendo por chat, pero ok, lo respondo en vivo. Um, ok, lo respondo en corto, sí. O sea, los SLM, Small Language Models, son parte también de justo lo que estamos usando, ¿no? Oyama tiene varios SLMs, así que sí. Lo respondo en corto, sí. Y SLMs que no consumen mucha memoria, justo creo que había una consulta sobre demandas de hardware. No consume mucha memoria. Se pueden usar SLMs y ahora los modelos han crecido eficientemente bastante en eficiencia y en menor consumo de memoria.
Así que podríamos usar buenos modelos que consumen pocos recursos. Perfecto, gracias Boris. Clever Herrera nos pregunta, ¿qué proveedor cloud se usará? Miren, la verdad, la anterior edición del curso no hemos usado ningún proveedor cloud. Todo se ha corrido en local. Eventualmente servicios de Azure OpenAI o de OpenAI para tener un key para utilizar modelos de LLMs, ¿no? Como ChatGPT, o bueno, GPT-4 o en este caso el 5.1 puede servir, u otros LLMs, ¿no? Si tienes también una llave de AWS, también se puede utilizar para usar servicios de Bedrock y con eso LLMs de Anthropic. Igual, si es que no tienes la chance de pagar por una llave que te dé un LLM, puedes utilizar los LLMs locales, como hemos visto con Oyama. Y para el hosteo, podríamos luego extender hacia AWS en algún tipo de cómputo que también se puede habilitar. Genial. ¿Cuáles son los mínimos requisitos de las características de una laptop que se debe tener para correr localmente los LLM? Hmm, Mira, los SLMs necesitan memoria, o sea, no tanto tarjeta de video, una memoria como que promedio decente, 8 gigas de memoria RAM son suficientes para correr un SLM. En mi caso yo tengo un poquito más de 8 gigas de RAM y puedo correr Llama 3.2 o Qwen 3.2 o Gema y no he tenido problemas. Perfecto. ¿Se requiere algún requerimiento mínimo a nivel de hardware de nuestros terminales para implementar las soluciones o compatibilidad con modelos? No necesariamente, creo, era parecía la anterior pregunta, ¿no? Sí, Sobre es similar. hardware. Sí, yo creo que con 8 gigas de RAM o más ya estamos tranquilos. Y bueno, instalar Oyama, Windows, si no tienen Windows en Mac también hay Oyama para Mac. E instalar luego Visual Studio Code y Python. Genial. ¿Es necesario tener alguna inteligencia artificial de pago? No, no necesariamente, que es justo era lo anterior comentado, no podemos usar Oyama. Perfecto. Nos preguntan también, hay uno de los participantes que es Product Owner. ¿El programa se adapta para él o se orienta más al desarrollo de Ángeles? Excelente pregunta, y eso es más expectativa, setear expectativa del curso. Yo espero que sepan Python, que sepan programar. Todo el curso va a ser revisión de código, todas las sesiones van a ver código. Entonces, si esperan algo que más bien es de definición de producto, gestión de capacidades a nivel del negocio, no vamos a ver mucho de eso. O sea, vamos a ver más una orientación al desarrollador de software que va a ganar su rol de AI developer. Perfecto. ¿El programa es 100% práctico? Sí. Todos los días hay código, todos los días. Perfecto. Para medir la capacidad de las respuestas, ¿se usará algún framework como Ragas o DeepEval? Excelente pregunta. Sí, o sea, DeepEval con una extensión de ¿Eval? RAGAS. O sea, Se abro- además de DeepEval, los otros que están asociados, ¿no? Está Guardrails.com, está DeepEval, dentro de DeepEval está también DeepTeam, que también es de seguridad, y DeepEval tiene adentro una extensión de Ragas y también de GEval o de GEval por grafo. Perfecto. Se abordará cómo medir el retorno de inversión y el desempeño de un agente de inteligencia artificial en producción. Esa es otra genial pregunta. Sí, a nivel de costos, gestión de costo, pero no a nivel de un proyecto largo de software alto. O sea, hay mucho contexto de una empresa que analizar ahí. Pero a nivel de un proyecto sí se puede obtener más o menos un costo por inversión, por tokens, ¿no? O sea, hacer el métrica por token para ver si es correcto invertir o no. Genial. Hay una consulta que se realizó durante la sesión que dice lo siguiente. Entre los ejemplos que se han mostrado, ¿alguno podría adaptarse a una propuesta de usar inteligencia artificial como asesor de ropa para personas ciegas? Sí, al inicio pensé que era broma, pero en sí es un caso muy interesante. Y sí, sí se puede. Necesitaríamos un modelo multimodal y necesitaríamos un experto que sepa tendencia de moda. Pero sí es posible, es posible. O sea, podríamos tener
un escenario donde tenemos la capacidad de utilizar una imagen o un set de imágenes y luego brindar esa accesibilidad a ese tipo de usuario en base a la percepción. Que sí, la multimodalidad es un capítulo dentro del curso. Vamos a trabajar sistemas multimodales. ¿Workflows con N8N será parte de alguna sesión? No, un workflow no es un agente, que es lo que les estaba comunicando. Así que N8N no está invitado en este curso. Perfecto. ¿Tiene algún ejemplo en mente de cómo se está aplicando en el rubro clínico? Rulo clínico. Clínico, exactamente. Bueno, no en Perú, al menos no he visto en Perú, pero sí he visto en otros escenarios un montón de sistemas multigentes. Hasta hay un caso muy emblemático de una clínica IA en China que no hay ninguna persona, solo un veedor que lo hace remoto y que toda la clínica funciona con agentes. Perfecto. ¿Existen módulos o proyectos finales orientados a la optimización de procesos operativos, cadena de suministro o atención al cliente corporativo? Sí, todos esos casos sí son abordados también como ejemplos. Este, y sí hay un proyecto final que es muy importante que desde el día uno sepan que tienen que hacerlo como entregable final. Es un gran porcentaje de la nota final. Perfecto. ¿Contaremos con horas de mentoría o asesoría técnica para la revisión del código en vez de ese code fuera del horario de clases? Es coordinable con el coordinador del programa. O sea, podríamos coordinarlo al final. O sea, si es necesario, se puede buscar un espacio. Perfecto. Nos consultan también, bueno, algo más específico. Se está abordando, uno de los participantes está abordando una tesis de diseño sobre el uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones estéticas autónomas en tiendas retail de ropa bueno, eso Excelente. fue lo que ya mencionaste, ¿no? Ajá. De retail de ropa en personas ciegas. ¿Qué puntos de estudio de la IA a investigar me ayudaría a tener para mi tesis? Yo llevaría un especialista o un experto en tendencia de moda. Porque el tomar la imagen de alguien y luego ver qué prenda le puede caer bien, eso es algo que ya se hace. O sea, ya esa es una capacidad de ciertos LLMs. Incluso creo que salió en las noticias que ChatGPT te asesora incluso con patrones de color y cosas así, dependiendo del tono de tu piel o tu textura y demás. Eso ya existe, pero a la vez no hay un experto que pueda asesorar en esas cosas de moda, por ejemplo. Entonces, eso es lo más retador en ese caso de uso, porque el poder asociar a una persona ciega, o sea, involucra utilizar muchos sistemas multimodales. Ese es el otro reto, ¿no? Esos dos retos yo recomendaría resolver. Perfecto. ¿El curso ayudará a presupuestar aplicativos en términos de costo de tokens? A veces un proyecto Sí, queda parado porque el costo de tokens para su uso no justifica el beneficio de la empresa. sí, vamos a ver justamente la tendencia costo de token. Y yo obtengo mucho insight de NVIDIA en relación a la tendencia costo por token. Entonces vamos a tener como que de primera mano la estrategia para analizar el costo por token y cómo llevarlo hacia un proyecto, ¿no? Sacarle números, digamos. ¿Se verán casos de uso reales y MCP? Sí, MCP es parte de la MCP. currícula, está. Y como casos de uso reales, sí, también. Hay casos de uso que son algunos peruanos. Hay algunos peruanos que no puedo revelar, yo, pero voy a anonimizarlos, pero sí hay otros que son conocidos de industria, que eso sí también los vamos a revisar. ¿Incluirá el temario alguna implementación con soluciones de Anthropic o DeepSeek u otros nuevos modelos? Sí, bastante de Anthropic. DeepSeek también, pero más de Anthropic. Perfecto. ¿Se aplicará a agentes en toda la fase de desarrollo del software? Sí, perdón, que no te ¿Se escuché. aplicará a agentes en toda la fase de desarrollo del software? Ah, no necesariamente. Y esa es una buena pregunta y ahí acoto también para cómo administro yo el curso. Se pueden utilizar AI agents, o sea, como que tu códex, tu manus para escribir el código por ti, sí, pero tú debes conocer el código, porque al final yo evalúo lo que los alumnos tienen en su cabeza como conocimiento ganado. Y si la respuesta al problema no está en la cabeza del alumno, no tengo que evaluar, sino la IA lo resolvió, pero el alumno no. Entonces,
Sí, pero. Es un sí, pero debes hacer también tu chamba. Perfecto. Según tu experiencia, nos preguntan, ¿cómo procedes con la adopción de IA en empresas grandes, donde normalmente se tiene Microsoft con Copilot auditado y le tiene mucho temor a usar open source en las PCs de las empresas y peor aún con agentes, ¿no? Yo creo que ahí es atribución a conocer mejor el producto en relación a uso de data y a política de propiedad intelectual. Con esas dos variables, luego se puede determinar un mejor plan de adopción y además hay frameworks de adopción que te ayudan a medir cuál es el mejor impacto que puedes lograr en personas, en áreas y conseguir mejor valor en adopción. Hay un framework de MIT para eso. Genial. Rubén Pérez nos consulta, nos menciona, si quiero iniciar un emprendimiento implementando agentes de inteligencia artificial para ventas y atención al cliente, ¿tendré una idea con el curso de cuánto tiempo y recursos necesitaré? No necesariamente, porque los recursos son muy variables, pero al menos te puedo ayudar a guiar una idea de cómo podría ser un equipo o cómo podría ser una startup o una empresa alrededor. Y justamente ese caso fue uno de los mejores proyectos de nuestra edición anterior. Fue un caso de retail y que se hacía por WhatsApp. Perfecto. Michael Paul nos pregunta, ¿por qué no darle más peso al diseño de agentes, considerando que para la implementación ya existe Byte Coding? Ese es un buen punto. Diseño de agentes es algo que, como han visto ahora como pincelada, lo tomamos más a fondo al verlo en código. O sea, tú podrías diseñar, sí, con vibe coding, pero al final te puede introducir malware. Al final tú podrías ponerte crítico en el código o podrías no estar usando la última versión que necesitas. Entonces, el vibe coding sí te puede ayudar, pero es importante ponerse crítico con lo que la IA produce. Es por eso lo que les digo, ¿no? Yo evalúo lo que el alumno aprende, no con lo que puede lograr en vibe coding. Perfecto, Boris, muchas gracias. A todos los participantes hemos respondido a todas sus consultas y comentarios. Hay algunas que tienen mucha similitud, pero básicamente hemos brindado la información detallada gracias a todo el conocimiento de nuestro especialista Boris Alzamora, quien nos ha acompañado esta noche, a quien agradecemos por su participación. También a nuestro asesor Enrique Valencia, que nos ha brindado toda la información detallada sobre los aspectos comerciales de este programa. Hemos compartido sus contactos a través del chat de esta plataforma. Con nosotros, en todo caso, será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación.